bien las Escrituras. Y la segunda es que escuchemos bien la palabra de Dios. Hoy fue el sepelio de una persona especial para mí y para mucha gente. Y por eso que es importante estos dos puntos, que leamos bien y que escuchemos bien. Porque estos dos sentidos, aparte de todo lo que tenemos, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, la revelación, ¿verdad? Si nosotros leemos mal, vamos a entender la revelación que nosotros creemos que. Y si oímos mal, va a pasar lo mismo. Y esa es la cultura en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Gente que tiene el mensaje a medias. Y es la misma estrategia que el enemigo ha usado durante muchos años. Y ahora nos vamos a dar cuenta. Ese amigo mío era un muchacho muy cariñoso, mucho más alto que yo. Salió hace unos meses, estaba detenido. Mientras caminó con el Señor estando afuera, el Señor lo guardó de cualquier situación de entre bandas. Dios lo libró. Es más, en una ocasión ellos compartían que mientras estaban en el servicio en calle 9, dando la palabra al aire libre, la banda contraria se acercó y les dijo una palabra y les dijo: ustedes se salvan porque ustedes le están sirviendo a Dios. Ustedes se salvan porque ustedes son siervos de Dios. Pero jueguen vivo, no se salgan del camino. Esa palabra se la dijeron un día. Y ellos, como estaban en Cristo, Dios les dio la sabiduría y la templanza, el carácter, para entender que era una provocación, y lo dejaron pasar. Y durante mucho tiempo, estoy hablando de varios años, todo se mantuvo en calma. El enemigo no pudo proceder contra ellos porque todo ese grupo de muchachos estaba en Cristo, estaba bajo la cobertura de Dios. Sucedió algo, este grupo fue estremecido como siempre nos pasa, y estos muchachos pues perdieron el norte, pero se quedaron con la palabra de Dios sembrada, simplemente que como muchos de nosotros solo una parte se acordaban del versículo. Y uno de los versos que a él le encantaba y que lo veía en su Facebook dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Isaías 54:17 dice textualmente, nosotros lo ponemos en sticker, lo ponemos en nuestros estados y lo ponemos hasta ahí con un punto, diciendo: ningún arma contra ti, forjada contra ti, prosperará. Pero ahí no hay un punto, hay una coma. Amén. Y no debe usarse como un lema, ya que un lema es una frase o una consigna que actúa a modo de motor, impulsando las acciones humanas hacia una meta o un ideal. Pero la palabra de Dios creó todo lo que nosotros vemos hoy día. La palabra de Dios es la ley de Dios. Y si tú estás bajo la ley de Dios, si tú estás bajo la protección del Altísimo, entonces ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque el verso completo sigue leyendo. Amén. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mi vida, dijo Jehová. Es una palabra, es una promesa de Dios para los siervos. Y mi hermano lastimosamente dejó de ser siervo. Se quedó con una parte de la palabra de Dios. Salió de la cobertura. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él tiene un perímetro para moverse. Si tú no entras a su perímetro, él no puede venir contra ti. Pero si tú te sales del perímetro de Dios, entonces estás entrando al perímetro del enemigo. Y vamos a hablar de eso un poco, de qué se trata entrar al perímetro del enemigo. Con este ejemplo de la palabra medias, voy a ahondar un poquito más porque quizás no me he explicado bien. Como decíamos, es un nuevo año, el enemigo sigue siendo el mismo, sus estrategias siguen siendo la misma que hace muchos años,
Pero nuestra espada no puede seguir estando afilada de la misma forma. La espada de la palabra tiene que estar afilada para que nosotros podamos combatir al enemigo, porque es nuestra herramienta de defensa. En el libro de Marcos 1:5 dice así, el mismo arma utilizada contra nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿De dónde sacó esta media verdad el enemigo? Del Salmo 91. La sacó del Salmo 91, verso 11. Pero espero que recuerden lo que ya leímos, porque el Salmo 91, verso 11 dice lo siguiente: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces yo les pregunto, si Jesús se hubiese tirado del templo para probarle al enemigo que él era quien era, ¿hubiese estado en el camino o no? ¿Hubiese estado en el camino o no? ¿Quién sabe? ¿En el camino hubiese estado Jesús si hubiera hecho ese caso? ¿Verdad que no? Porque la palabra realmente, si analizamos, el enemigo nunca le tocó esa parte de la escritura. Mientras vayas por el camino es tu propósito. El camino es el destino que Dios tiene trazado para ti. Y mientras tú te mantengas en ese destino, las cosas van a salir conforme al propósito de Dios. Y Dios no va a tener que estar trabajando en tu vida para darte forma. A Elías le pasó lo mismo. Elías se metió en la cueva porque él consideraba que su vida estaba en peligro. Y cuando nosotros leemos esa parte de la Biblia, dice que Dios regresa por tu camino. Nuevamente Dios le habla a un hombre del camino, del propósito, de lo que tiene para alcanzar. El Salmo 91 me voy a tomar el tiempo de leerlo, porque se encabeza diciendo: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los pies de Jesucristo no hubieran tropezado en piedra si se hubiera tirado, sino que se hubieran chocado contra una piedra. No es lo mismo. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de palabra que se comparte o que se cree, porque se hace como un eslogan, pero es un eslogan con una verdad medianamente cierta. Y verdades medianamente ciertas son en realidad mentiras. El enemigo no ha cambiado la estrategia, lo hizo con Jesucristo, pero Jesucristo mantuvo su posición y siguió haciendo lo que le había sido encomendado. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le decía que en Primera de Reyes 19:5, Dios le dice a Elías, Primera de Reyes 19:15, los que me acompañan leyendo, Dios le dice a Elías que estaba en una cueva: regresa por tu camino, asignación y propósito, entiéndase así. Dios no escogió huir y esconderse. No fue Dios, fue Elías que por temor humano, que en su reacción humana decidió esconderse porque Jezabel venía a matarlo y había prometido que iba a cortar su cabeza. Pero a diferencia de lo que Elías escogió, la palabra de Dios dice en el Padre Nuestro: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios que tú y yo le estamos sirviendo no rehuye una batalla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan un aplauso?
No es malo que tengamos versículos escritos, y asumo que es como para recordarnos a nosotros las cosas, pero es importante que lo sepamos completito, porque la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es una promesa que Dios nos ha dado, son las buenas nuevas del Señor, son las guianzas que Dios nos ha dado para seguir en ese mundo. Así que no podemos confundirlas con amuleto. Podemos decirle al enemigo, como decía, ningún arma forjada contra mí prosperará. Pero el enemigo mismo va a decir, pero tú leíste la letra pequeña del contrato. Tú no leíste la letra pequeña del contrato. Así que como mi amigo se le olvidó la letra pequeña del contrato, lo mataron. Salió de la cárcel, y hoy entiendo por qué hay algunas madres que dicen, en estos días me contaban una historia de una madre que no quería gestionar los papeles para que su hijo saliera de prisión. Y yo me cuestionaba, pero ¿por qué una madre no quiere que su hijo salga de prisión? A los pocos días, la historia de mi amigo me hizo meditar nuevamente. Y bien dicen ellas que a veces cuando están allá adentro, pues ellas se sienten en paz, porque ahí como que no va a suceder nada, aunque sabemos que sí ha sucedido. Pero sienten más paz cuando ellos están ahí. Él salió de la cárcel y empezó a congregarse, pero había un problema. Estaba en dos aguas. Y los enemigos sabían que él había perdido la cobertura. Pero no porque Dios se la quitó, porque Dios no te quita la cobertura. Tú te la quitas porque te sales del camino. No puedes andar en dos aguas. Mi hermano Alberto, mientras tú tienes la cobertura de Dios, tú puedes entrar al territorio enemigo y Dios va a seguir apoyándote en todo lo que tú hagas, porque estás bajo la autoridad de Dios. El que mora en Dios siempre sigue adelante. Amén. Cada uno de nosotros sabemos eso. El segundo punto que quisiera que escuchemos bien, se trata precisamente de eso, escuchar bien, escuchar bien. Uno era leer bien, y Jesucristo se sabía bien la escritura, así que no cayó en el enemigo. Pero la otra era escuchar bien. Y tiene todo que ver con el primer punto, porque ambas instrucciones entran en nuestra mente a través de nuestros sentidos, la vista y el oído, y son sembrados como semilla en nuestra mente. Nos lo creemos y avanzamos conforme a lo que creímos oír. Vamos a estar leyendo Marcos 14, verso 66. Marcos 14, verso 66. Y dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, él lloraba. Jesús había preparado a Pedro para lo que estaba por venir. Si nosotros recordamos, él se estaba dirigiendo a todos los discípulos, sí, pero en especial él se dirigía a Pedro, porque lo conocía. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba reunido con ellos en el Getsemaní y se lo llevó a orar, estaba rogándole a Dios diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Regresa Jesús y encuentra a los discípulos dormidos.
encontró a los discípulos más allegados, porque eran dos grupos. Él llegó con sus discípulos a orar, dejó a un grupo y luego caminó con los hijos de Zebedeo, dice la palabra de Dios, y les dijo a ellos que velad y orad para no caer en tentación. Y él se fue a orar porque él sabía, Jesucristo sabía lo que venía para su vida. Cuando él regresa, su humanidad trata de buscar hermanos que están parados en la brecha, como ustedes, como todos nosotros los que estamos aquí. Cuando escuchamos una noticia de un hermano, el pastor manda en el grupo y dice: oren por la hermana Juana, porque la hermana Juana está pasando por este proceso. La hermana Juana está confiada, así como Jesús cuando regresó, de que iba a encontrar unos hermanos orando, parados en la brecha, pero Jesús no los encontró, porque estos hermanos que habían visto los milagros de Jesús, que conocían el poder de la oración porque él le había enseñado a orar, estos hermanos estaban muy cansados. La palabra dice que los ojos le pesaban y a ellos le costaba mantenerse despierto, así que se durmieron. Y no fue una vez, fueron dos veces. La segunda vez que Jesús fue a orar, dice que oró las mismas palabras. En su humanidad, Jesús y su conocimiento, porque él tuvo siempre acceso a todo lo que iba a pasar. Es el único que ha podido saber todo lo que va a pasar y aún así alcanzar su propósito. Si a uno de nosotros nos dijeran lo que va a pasar en nuestra vida, yo no sé cuánto seguiríamos caminando. Gracias a Dios porque no sabemos el futuro. Amén. Por lo menos no sabemos a detalles si más adelante de este capítulo viene una mala noticia o viene alguna situación. Pero Jesucristo sí lo sabía. Era la diferencia. La Biblia dice que el que añade conocimiento añade dolor. Así que Jesucristo estaba sufriendo doblemente por cada uno de los pecados de nosotros. Así que los halló durmiendo. Aleluya. Antes de que este hecho de Pedro se diera, pasaron dos cosas que voy a relatar y que están escritas en los evangelios, en lo cual cada uno de los discípulos recuerda la conversación y hace mayor hincapié. De la mano de estos dos haré la comparación bajo el último título. O sea, el mismo hecho relatado por las personas distintas, el mismo propósito que en Cristo. Y los dos títulos son: Jesús anuncia la negación de Pedro. En Juan capítulo 13, verso 36 dice: Jesús le dijo: Simón Pedro, ¿a dónde vas? No, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Me disculpan que esto se está quedando dormido aquí el mouse, no sé qué le pasa. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir por ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Esto es lo que recuerda este apóstol, que Jesús le dijo a Pedro: no me puedes seguir por ahora. Pedro no entendió, no escuchó bien. Así que Pedro se metió y se calentó en fuego del enemigo, porque la palabra dice que él se estaba calentando sus manos porque hacía frío con aquellos que eran enemigos de Jesucristo. Calentó sus manos en fuego extraño. Estaba en terreno enemigo. Por no escuchar bien, se metió. ¿Cuán parecido tiene esta palabra que estamos compartiendo con lo que le contaba de mi amigo que falleció? Se metió y nosotros mismos nos metemos en terreno del enemigo. Amén. Eso es lo que nos dice Juan. Lo que escuchó Lucas fue lo siguiente. Dice la palabra en Lucas 22, verso 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces.
Jesús le advirtió que el enemigo le había pedido su vida. Jesús nos advierte cada vez que nosotros nos reunimos aquí y nosotros tenemos al Espíritu Santo que el diablo ha pedido nuestra alma, ¿sí o no? A cada uno de nosotros. Jesús se lo dijo claramente: el diablo me ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Pero también dice una cosa importante, que a Dios no se le va nada. Dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué vuelto? Es como si le dijera vuelto en sí, pero no lo dice. Una vez vuelto, una vez que pasara ese proceso de esa amargura, de ese llanto, de haber escuchado el gallo y entonces recordar la palabra y arrepentirse, confirma a tus hermanos. Así que esta historia no se la supieron los discípulos, sino porque Pedro se las contó. Porque nuevamente la Biblia prueba su fidelidad para contigo y conmigo, diciendo no solamente cuán poderosos eran los hombres que le servían a Dios, como era David, como era Elías, sino que también habla acerca de sus fallas. Y Pedro lo hizo con toda humildad, y eso es lo que permite que la palabra de Dios sea compatible con nosotros, porque es veraz. No solamente dice lo que está al frente, lo que lograste, sino el proceso que cruzaste para lograrlo. Escuchaba el testimonio de una muchacha que hablaba de cómo había caído en las drogas y cómo había caminado durante mucho tiempo y muchos meses, solamente bebía y se drogaba, solamente bebía y se drogaba. Y en el camino, así como la historia del hijo pródigo, de regreso a su casa con la última botella, decía: Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Yo no sé, porque ya no me quedan ganas de más nada. Entonces levantó sus ojos a los montes, como dice la palabra, una ley. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios le respondió. Entonces esta muchacha pudo encontrar el camino de vuelta a Dios y encontró un muchacho, dice que la recogió. Ella contaba su historia y decía que este muchacho le hablaba de Dios, porque cuando faltaban 10 minutos solamente para llegar a su casa, dice que decidió tomarse lo último que quedaba en la botella. Así que, a pesar que había hecho esta oración, quería meterse en un lugar, porque luego el enemigo la atrapa y le dice: tú no puedes llegar a la casa así, vas a dar vergüenza, tus padres no se merecen esto. Pero ¿cuántos saben que la palabra lo que realmente dice es que cuando el padre vio al hijo de lejos, corrió y lo abrazó? O sea que ese padre se mantenía orando y vigilando porque ese hijo regresaba. Pero ella no sabía eso, pero cumplió una ley al menos, que fue volver en sí y clamar a Dios para que Dios la escuchara. Y en medio de su adicción llegó una persona que se le sentó antes que se metiera en una rumba. Ellos le llaman un cantón, una rumba, y antes de meterse en ese lugar encontró al muchacho y el muchacho la recogió en una moto. Ese muchacho, ella decía, podía hacer lo que él quería con su vida. Pero este muchacho le dio palabra de vida. Este muchacho que taxiaba en moto le dio palabra de vida y la llevó donde una amiga que la estaba llamando recurrentemente para ver dónde ella estaba. Y esta amiga luego le dio la palabra de crecimiento. No importa si te has ensuciado, no importa si te has caído, si has fallado, pues los siervos que hablan la palabra de Dios también lo hicieron. Pero alzaré mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así que esta muchacha de la historia, gracias a Dios, pudo ser rescatada y pudo ser librada de la mano del enemigo. La palabra de Dios, nosotros estamos bajo la gracia, pero la gracia no va contra la ley. No, ellas trabajan juntas. Nuestra cobertura está en Dios y estará siempre que vayamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero no pretendas estar en dos aguas como mi amigo. No lo hagas, es peligroso. Espera estar bajo la cobertura de Dios. Si se te han acabado las fuerzas y has decidido que te cuesta orar, hay momentos que nosotros nos arrodillamos y decimos: Señor, ¿cómo empiezo la oración? Pues empieza así como te sientes. Dile: Señor, no tengo ganas de orar.
Señor, no tengo ganas ni de leer la palabra de Dios. Y ya estarás orando, ya habrás iniciado. Ese es un inicio de menos a más, para que Dios intervenga en tu vida, para que Dios intervenga en los asuntos que tienen que ver contigo. Tienes que invocarlo. Si tú quieres entrar a un nuevo año, a un año diferente, tenemos que mejorar muchas cosas, pero entre ellas tenemos que mejorar nuestra lectura y lo que escuchamos, cómo escuchamos y cómo entendemos. Porque si Pedro hubiese entendido que en ese momento, que en ese espacio no le tocaba a él intervenir en nada, él no se hubiera metido en problemas. Pero Dios no dejó de ver por él y le permitió escapar de la situación. Hemos predicado de eso en otra ocasión y sabemos que Dios restauró el ministerio de Pedro más adelante. ¿Por qué no es fácil de digerir esta palabra aún para mí? Pues como hijo de Dios que soy, Dios me advierte que mantenerme en el camino, aún cuando Él no pase de mí la copa en la que estoy viviendo, la que Él me tiene asignada para beber, yo estoy bajo la cobertura de Dios. No es fácil una persona poder predicar acerca de eso. ¿Saben por qué? Porque la palabra es de doble filo. Yo puedo estarle predicando hoy la palabra y mañana encontrarme ante una situación y yo tengo que recordar lo que la palabra Dios me enseñó para compartir con ustedes, para poder decirle a esta situación: hey, no, aunque mi situación actual esté oscura, esté negra y ante la vista del mundo no se vea bien, yo tengo que mantenerme al abrigo del Altísimo. Tengo que hacerlo morar bajo el abrigo del Altísimo. Hermanos, no es fácil vivir así. La lucha verdadera de un cristiano es estar y mantenerse en el camino del Señor. No es ceder fácilmente. Hay una anécdota por ahí que cuenta acerca de un pastor que sintió que lo mandaban a predicarle a las prostitutas en las esquinas. Así que él se fue a la esquina y constantemente le predicaba las escrituras. Y alguien pasó y le dijo: varón, ¿qué estás haciendo ahí? Y él decía: venciendo la tentación. Y durante cada viernes él estaba ahí predicándole a las prostitutas, venciendo la tentación. Pero un buen sábado en la mañana lo encontraron salir del lugar con la corbata puesta en la cabeza, la camisa abierta, y le hicieron la misma pregunta y su respuesta fue: vencido por la tentación. ¿Qué haces ahí? Vencido por la tentación. Esto no se trata de que te expongas. No busques problema en el terreno del enemigo. No tienes nada que hacer ahí. Si no tienes una asignación, no busques problema en el terreno del enemigo. No lo hagas. Si Dios no te asignó para ir, no vayas. Ese no es tu trabajo. Si Pedro hubiese entendido que a él no le tocaba participar en esa parte, que todavía no le tocaba dar su vida al Señor y que el plan que él tenía no era así, Pedro no lo hubiese negado. Pero no escuchó bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de escuchar. Y nunca sabremos que Dios es todo lo que nosotros necesitamos hasta que Él sea todo lo que tengamos. Muchos de ustedes han estado en el hospital y lo pueden confirmar. Cuando estamos en el hospital, ¿quién puede ir a vernos? A veces estamos en una parte del hospital, como cuando pasó la pandemia, que nadie te podía ir a ver. ¿Y qué tú hacías? Orabas y orabas. Y decías: Señor, yo sé que tú estás aquí, aunque no se sentía nada. Muchas veces no se sentía nada y tú seguías: Señor, yo sé que estás aquí, dame fuerza. Yo he sido donante de sangre y siempre cuento con un poco de picardía que un día tocó que me donaran sangre a mí y yo estaba bien nervioso, hermano. Yo decía: Señor, tú estás aquí acompañándome. Yo sé, yo no temeré, pero yo estaba muerto de miedo, hermano. Gracias a Dios, yo sentía que a mí me iba a dar algo en el hospital. Mi esposa llegó, mi esposa me dijo: papi, ¿qué pasó? Y todo, de repente se calmó esa ansiedad que yo tenía, porque ella estaba ahí. Con todo y eso, ella se fue. Y yo seguí en el proceso, pero ya yo tenía paz. Eso quiere decir que la presencia es importante. Y a través de ella Dios llegó en su presencia y me demostró: sí, estoy aquí. Yo sabía que esta parte del proceso te iba a costar. Así que me la llevó para que ella estuviera en esa parte de mi proceso.
porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos quien, dice la Biblia, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús, aquel que murió por cada uno de nosotros. En una ocasión, y como me gusta tanto la palabra de Dios, me gusta ver los detalles. Y si ustedes se leen cuando mi hermano José estaba hablando con el copero, él empezó a contarle su problema al copero y a decirle al copero que lo que él estaba viviendo era injusto. No sé si me explico. A veces tú y yo estamos en situaciones y hablamos con un amigo que no nos puede sacar de la situación, por lo menos para conseguir consuelo de que alguien nos escuchó. Pero como el tiempo de Dios no se había cumplido, José no salió de la cárcel, sino que el copero se olvidó de él hasta que Dios creó la situación. Y entonces fue el tiempo para que José se presentara para hacer la asignación que Dios le había dado. Si Dios te metió en un proceso, si Dios te metió en una situación, tienes que hacer exactamente tú y yo como Jesucristo. Durante el proceso, en el proceso, siempre tenemos que mantenernos conectados a aquel que puso el proceso para nosotros. Aunque te pase como a Job, que a Job la única persona que le quedó fue su esposa y le decía: mira, mejor maldice a tu Dios y muérete para que esto se acabe. Y Job le decía: pero si recibimos de Dios el bien, ¿no vamos a recibir también esto? Tienes que mantenerte sobrio y tienes que esperar. Todas las cosas que inician con cierto temor. Por eso el Espíritu Santo agarra a Jesucristo y se lo lleva al desierto para enseñarle a confiar en Él. Todos esos días y todas esas noches, Jesús tuvo que confiar en el Espíritu Santo. Por eso Jesús tiene la autoridad de decirnos a nosotros que no nos va a dejar solos. Y que nos conviene que Él se vaya, porque va a enviar al Consolador. Porque primero Él pasó tiempo con el Consolador en medio de bestias, en medio de hambre, en medio de frío, en medio de calor. Él estaba con el Consolador. Así que Él sabe que en tu situación, en medio de hambre, de desnudez y de angustia, el Consolador funciona en tu vida y te va a librar del mal. Jesucristo no nos ha dejado algo a nosotros que Él no haya experimentado en su humanidad. Lo vivió, y por eso la Biblia lo relata con tanto detalle. Si nosotros leemos bien, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. No le dio la gana a Jesús de irse al desierto solo a ayunar. El Espíritu Santo lo llevó, lo guió. El Espíritu Santo no llevó a Pedro a reunirse allá con los enemigos de Jesús. No, Pedro se fue solo, por necio, por terco. Y por eso cometió un error que le tocó llorar amargamente. Y a muchos de nosotros nos pasa. A mí me ha sucedido que he cometido imprudencias. Y luego aquí en el oído del Espíritu Santo así, ¿ves? ¿Y cuándo me lo vas a contar a mí? Y eso cómo me duele. Cuando yo respondo a mi humanidad de contarle mi necesidad a una persona que está al lado, sí, es mi hermano, qué bueno, y le puedo dar la palabra, si es un hombre o una mujer de oración, qué bueno que yo pueda compartir con mi hermano, pero tiene que conocerlo primero el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo conoce tu necesidad, aunque Él lo sabe todo, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Eso tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. No podemos cruzar al 2023 con la actitud del 2022, no nos sirve. Vivimos por la gracia de Dios, sí.
y dijimos que Jesús dijo la palabra, yo no vine a invalidar la ley. Él le habló claro a los escribas y fariseos y a todos, yo no vine a invalidar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Pero Él vino a pagar un precio por ti y por mí. Entonces nuestra entrada al 2023 tiene que ser de la mano del Espíritu Santo. Es la única forma, porque en este tiempo al que le toca obrar es el Espíritu Santo, porque estamos en el tiempo de la gracia. También porque desde Génesis Dios todo lo que hizo no dejó de consultarlo con el Espíritu Santo. También porque la Biblia dice que ¿quién conocerá lo íntimo de Dios? El Espíritu Santo, que va y que se mete hasta lo íntimo de Dios y luego baja y quiere comunicárnoslo a ti y a mí, pero estamos durmiendo, estamos desconectados, no estamos orando, no estamos en comunión, entonces no se puede dar la comunicación. Y por eso la Biblia dice, me sentaré, tocaré a la puerta, llamaré y cenaré con él y él conmigo. Quiere que se dé la comunicación, pero la comunicación se queda corta porque o somos nosotros solo hablando, o es Él solo hablando y nosotros no oyendo. Y cuando somos nosotros hablando solo es porque tenemos que aprender en la presencia de Dios a hablar y a escuchar. Esta frase dicha en el mundo, cualquiera la juzgaría y diría, pero esta gente, estos evangélicos creen que ellos pueden escuchar a Dios. Si yo estuviera predicándole a un público que no conoce la palabra de Dios, esto es lo que diría. Porque así decían los fariseos, si Jesús supiera con quién está reunido, no se reuniría con ellos. Pero yo no le estoy predicando a un público que no conoce de Dios, estoy predicándole a un público conocedor, que venimos aquí semana tras semana y que sabemos que Dios quiere una relación con nosotros más profunda para poder comunicarnos qué está pasando en nuestra asignación. Cuando Elías entró a la cueva, Dios lo hizo ver diferente, se le presentó y en el silbo apacible, dice la palabra de Dios, no estaba en el trueno, en el silbo apacible fue que Dios empezó a tratar con Elías y entonces le dijo, regresa por tu camino, por el camino que Dios le tenía asignado, regresa por ahí, porque vas a ungir y vas a hacer y vas a hacer y vas a hacer, para que siguiera trabajando. Y después de todo eso, entonces el carro fue recogido, dice la palabra de Dios, fue recogido porque ya tenía un sucesor, su trabajo no había terminado. Para las madres y los padres que a veces sentimos de que la oración no nos está funcionando, de que nuestro hijo no está cambiando, ellos tienen su tiempo, su proceso con Dios, pero nosotros no podemos dejar de orar por esa persona, por más oscura que nosotros veamos que es su situación. Los vecinos pueden decir, ya es tiempo que maten a ese, ya es tiempo que lo maten porque él lleva muchos muertos. Y la ley del talión dice, el que a hierro mata, al hierro muere. Pero la cobertura que le da una madre a su hijo en oración es escuchada en el trono de Dios. Y por eso muchas veces estos muchachos reciben la oportunidad de conocer el Evangelio y a nosotros nos toca recibirlos, abrazarlos y hacer como cuando se pilaba el arroz, empezar a expurgar y quitar toda esa falta de conocimiento o ese conocimiento superficial que tienen y meternos más a fondo y recordarle que la cobertura de Dios es para los siervos de Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negó sabían eso. Y por eso decían, y si nuestro Dios no nos libra del fuego, pues igual nosotros le alabaremos. Pero para sorpresa aún de ellos, tenían una convicción en su fe. Su Dios no solamente lo libró del fuego, sino que se metió ahí en el fuego. Dice la palabra de Dios, no temas, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y esa es una alabanza que nosotros cantamos. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas,
yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque soy tu Salvador mientras seas siervo. Mientras seas siervo, 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 Alberto, mientras seamos siervos, tenemos que morar al abrigo del Altísimo. Y por más planes que tengan, no podrán con nosotros. Cierro diciéndole esto, iglesia, y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has equivocado en tu lectura este año? ¿Te has equivocado en lo que has escuchado este año? ¿Cómo has leído? ¿Cómo has escuchado? ¿Te has equivocado este año en conversar con gente que no puede resolver tu problema? Ven al altar. Ven al altar y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la fuerza para empezar un año nuevo. El altar está abierto, hermano. Acompáñenme a orar porque yo también me equivoqué. Yo también viví un año en el cual cometí imprudencias, en el cual le conté cosas a gente que no tenía nada que ver con Dios y se burlaron, se rieron, pretendieron comprender mi situación, pero no lo hicieron, antes me dejaron atrás. Pero qué bueno, porque pude arrepentirme, pude aprender. Y esas personas que en un momento dado pudieron ser las que se burlaban, han tenido que ver cómo Dios me va llevando de victoria en victoria, porque hay un propósito en Dios. Y Ani, regálanos esa alabanza, esa misma alabanza. Ajá. Aleluya. En mi proceso todos se fueron. Aleluya. Recuérdalo. Recuérdalo. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a orar. Hay momentos, Señor, en que nosotros actuamos en nuestra humanidad, Dios mío. Pero vamos a confiar en ti en este año, en este 2023, Dios mío, desde ya, desde aquí mismo, Señor, aleluya. Te alabamos, Dios de gloria. Todo se fue. Aleluya, Dios de gloria. Escucha la alabanza. Sí, Jesús. Los que estaban huyeron. Escucha la alabanza. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Pero ¿qué pasa en el proceso? Más en el ¡Aleluya! proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, que en su presencia me acompañaría. ¡Aleluya! Sí, Señor, por eso que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Te van a ir y te van a dejar solo, de todo. porque cada persona tiene su propia necesidad. Te van a ir y te va a tocar estar solo. Te va a tocar estar solo con el Consolador, con aquel que tiene que ver con tu proceso, con aquel que en realidad entiende tu asignación, con aquel que es el único que te puede dar la dirección. Aleluya, Padre Santo, Dios de la gloria. Señor, te alabamos y te glorificamos, Dios. Que nos falte todo menos tú, aleluya. Parece una palabra desafiante. Que se vaya eso a nuestra mente. De que el Espíritu nos deja. Que recuerdo a nuestra mente. La cantante lo decía. Vamos a poner
hemos fallado, Dios de gloria. Reconocemos que necesitamos una oportunidad. Reconocemos, Señor, aleluya, el gran para poder con esta carga, Dios de gloria. Parece pesada, Dios de gloria, pero tú prometiste que llevaríamos tu yugo, Dios de gloria. Damos fuerza, Padre Santo, porque vamos a ir con todo más adelante, Dios. Más adelante vamos a entender, Dios, porque eres tú que nos abraza. Eres tú, aleluya, que nos abraza, que nos consuela. Eres tú el que nos dice, no hemos terminado, no he terminado contigo. Terminado. Pero para Dios eres un producto terminado. Sí, Jesús. Eres un producto terminado. Sí, mi Dios. Aleluya. Gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, con tu fe. Que tú nos das ahora en este momento. Es que lo que nos queda, Dios, es creer. Y creer, aleluya. Sí, Señor. Dejes de creer. Sí, Jesús. Cuando la noche sea oscura, no dejes de creer. Sigue avanzando, porque contigo está el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Y allí permaneceré. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está su nombre, Jesús. Su nombre, Jesús. Su nombre, Jesús. Su nombre, Jesús. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, mi Dios. Oh, sí, mi Dios. Oh, sí, mi Dios. Oh, sí, mi Dios. Oh, sí, Jehová. Porque como en los días de Noé, va a llegar el día que se va a cerrar el arca. Oh, sí, Y tú Jesús. tienes que estar adentro del arca. Sí, Señor. Si tú no hayas creído, Sí, Padre. es mejor que tú hayas creído y que hayas dado el paso de En fe. el nombre de Que te quedes en la presencia del En el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay Oh, sí. lugar más alto. Oh, sí, Jesús.